Grabación. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar mi compañero Oscar Andrés López y yo, Mónica Dayana Barrera, acerca de la iluminación en los lugares de trabajo. Entonces, para este primer caso, pues bueno, tenemos el lugar de trabajo, pues sería un supermercado con dimensiones de 20 metros de largo por 10 metros de ancho, con una altura de 4 metros. Con las dimensiones anteriormente dichas, pues el cliente sugirió pues que pusiéramos lámparas LED de 100 watts. Entonces, pues aquí como observamos, calculamos la relación de la cavidad local, que pues es una fórmula que dice que son 5 veces la altura por el largo más el ancho. Y todo esto sobre el largo por ancho. Entonces, bueno, con esta ecuación la relación de la cavidad local nos genera un número de 3. Este número nos dice pues que lo vamos a buscar en la tabla de relaciones en la cavidad y encontramos que pues es 2.8 el valor. Con este valor lo que hacemos es que vamos a la tabla de refractancia y pues para este color, como el local tiene pues un color oscuro, un café oscuro, decimos pues que tiene un porcentaje del 10%. Para el techo y pared, pues lo relacionamos y nos genera un valor de la tabla de refractancia del 5%. Luego encontramos el flujo luminoso del supermercado, que pues es en la normatividad del Retilab. Nos dice pues que son 750 luxes. Entonces el flujo luminoso son exactamente los 750 luxes por el área del lugar, que son pues 200 metros cuadrados, sobre el porcentaje que nos genera la tabla de refractancia. El flujo luminoso, decimos pues que entonces son 3 millones de lúmenes. Encontramos pues el flujo luminoso corregido, el cual pues decimos que es el flujo luminoso, que son 3 millones de lúmenes, sobre 0.67, dado que pues el supermercado tiende a ser un lugar sucio. Entonces, el flujo luminoso corregido para este lugar son 4.477.611.94 lúmenes. El tipo de lámpara, pues ya dijimos que eran de LED de 100 watts. Y pues como no encontramos como el valor de estas lámparas LED en watts, en lúmenes, perdón. Entonces decimos que con una ecuación la vamos a transformar. Y esta ecuación dice que son en lúmenes reales, o sea, los 100 watts. El número de lúmenes reales por 70, y esto nos dice que son 7000 lúmenes. El número de luminarias, pues decimos que es el flujo luminoso corregido sobre los 7000 lúmenes. El número de luminarias sería, para este lugar serían 640. El consumo en watts sería esas 640 luminarias por 100, que son el número de watts que tiene cada lámpara. Entonces diríamos que son 64.000 watts, el consumo en watts. Entonces decimos pues que para 200 metros cuadrados vamos a poner 640 lámparas. Entonces cada lámpara tocaría ubicarla a 0.31 metros cuadrados. El consumo en watts sería pues 64.000 watts. Más un 20% de la pérdida, pues ya sea de transporte o de distancia. Entonces decimos que el 20% de 64.000 serían 12.800, y esto pues luego se lo sumamos, nos da 76.800, que equivalen a 76.8 kilovatios. Ya pues encontramos en un recibo de energía que el valor del kilovatio actual es de 963.85 pesos.
Entonces, si multiplicamos el 76.8 kilovatios por los 963.85, el costo mensual del kilovatio de energía de este lugar estaría siendo igual a 74.023.68 pesos. Pero si eso lo multiplicamos por los 12 meses, decimos que van a ser 888.284 pesos. Si en este mismo local, con estas mismas medidas, el nivel de, o sea, cambiáramos el color a un color más claro como un blanco mate en el techo y la pared, la iluminación cambiaría de esta manera. Es decir, el nivel de reflectancia del color blanco mate es del 80%. Para el techo y la pared, entonces lo relacionamos pues en la tabla y nos genera un porcentaje del 65%. Entonces encontramos pues el flujo luminoso del supermercado, pues que son 750 luxes por los 200 metros, y lo que hacemos es que cambiamos sobre el 65%. En total, el flujo luminoso nos daría 230.769 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido del local, pues porque es un local sucio, y el flujo luminoso corregido nos arroja 344.431 lúmenes. El tipo de lámpara, pues ya sabemos otra vez, pues que son lámparas LED de 100 watts. Los lúmenes reales estarían siendo igual a 7.000. El número de luminarias, entonces en este caso, pues cambiaría. Ya no serían 640, sino que serían 49. Dado pues que se necesitan menos bombillas por el nivel de reflectancia. Entonces, el consumo igual en watts serían las 49 por los 100 watts que mide cada lámpara, que consume cada lámpara. El consumo serían 4.900 watts. Entonces decimos que necesitamos para 200 metros cuadrados, que es el área, necesitamos 49 lámparas. Entonces ubicaríamos en esa área cada 4 metros cuadrados una lámpara. El consumo en watts pues son 4.900 más un 20% de pérdida por transporte y distancia. Entonces decimos que el 20% de 4.900 serían 980. Entonces estaríamos consumiendo 5.880, o sea 5.8 kilovatios. El costo mensual también cambiaría, dado que bueno, serían los mismos 963.85 pesos por los 5.8 kilovatios. Tendríamos un costo mensual de 5.663.4 pesos. Y si lo multiplicamos por los 12 meses, pagaríamos 68.009 pesos. Que a comparación de anterior, que estábamos pagando 888.000, vale la pena tener un lugar con específicamente colores claros para que el nivel de reflectancia y consumo de la luz sea menor. Entonces, en este momento estaremos hablando de una sala de conferencias. En este sentido, bueno, decimos que la sala pues tiene unas dimensiones de 14 metros por 10 metros y pues necesitamos diseñar la iluminación, donde el cliente pues sugiere bombillos infrarrojo de 250 watts. Entonces, la relación de la cavidad local nos arroja un valor de 2.57, que en la tabla de relaciones de la cavidad encontramos 2.1 y 2.5 para valores de 2.5 y 3. Lo que hacemos es que pues interpolamos y encontramos un valor de 2.156. Esto lo llevamos pues a la tabla del nivel de reflectancia para este color verde oscuro y pues nos arroja un porcentaje del 10%. Entonces esto lo que hacemos es que en la tabla buscamos que se cruce el 10% con el 2.156. De esta manera se lo relacionamos y nos arroja el 7%. Entonces encontramos el flujo luminoso de la sala de conferencias, que son pues 500 luxes. El flujo luminoso nos arroja un valor de específicamente 1.000.000 de lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido, pues este lugar decimos que también es sucio, y nos arroja un flujo luminoso corregido de 2.487.500
562 lúmenes. El tipo del bombillo pues es infrarrojo de 250 watts. Entonces vamos a encontrar pues el número, los lúmenes reales, pues que en este caso pues decíamos que los lúmenes reales son el número de watts por los 70. Entonces digamos que tenemos que son 250 por 70, nos arroja 17.500 lúmenes. El número de luminarias, cogemos el flujo luminoso corregido sobre los lúmenes reales, y nos arroja pues que el número de luminarias serán 142.146, o sea 142 bombillos infrarrojos para esta área. Entonces el consumo de watts serán pues 142 pues bombillos que necesitamos por 250 watts, y nos arroja un consumo en watts de 35.500 watts. Cada cuánto pues se coloca la lámpara, pues decimos que son 142 lámparas para iluminar bien pues este local, que es un área de 140 metros cuadrados. Pues ubicaríamos más o menos casi cerca de un bombillo por metro cuadrado, es decir que consumiríamos demasiados bombillos para el área. El consumo en watts pues son 35.500 más un 20% por pérdida de transporte. Decimos que son 42.600 watts, que esto en kilovatios equivale a 42.6 kilovatios. El costo de estos kilovatios, de los 42.6 kilovatios, mensualmente estaría arrojando 41.060 pesos mensuales, que esto si lo llevamos a cálculo de anual nos generaría un valor de 492.720 pesos. Si el nivel de reflectancia fuera un color más claro como un blanco en el techo y en las paredes, la iluminación cambiaría de esta manera. Entonces pues decimos que el flujo luminoso cambiaría, dado que el nivel de reflectancia para este blanco es del 90% para el techo y pared, y se lo relaciona en la tabla, pues que nos genera, a lo que lo cruzamos en la tabla nos arroja un valor del 82%. Entonces el flujo luminoso para los 500 luxes por un área de 140 metros cuadrados y un porcentaje de reflectancia del 82%, el flujo luminoso es de 85.365 lúmenes. Y encontramos el flujo luminoso corregido, por ser un lugar sucio, que nos arroja 127.411.64 lúmenes. El tipo de bombillo pues es infrarrojo de 250 watts. Los lúmenes reales nos dice que son los 250 watts por 70, 7.500, nos arroja 7.500. El número de luminarias nos diría pues entonces esto cambiaría, ya no necesitaríamos tantas, necesitaríamos 7.28, o sea 7. El consumo en watts nos daría 1.750 watts, y colocaríamos en el área de 200 metros cuadrados, pues para dispersar 7, colocaríamos cada 28 metros cuadrados 1. El consumo en watts pues son 1.750 más el 20% por pérdida de transporte. Esto nos arroja 2.100 watts, que equivalen a 2.1 kilovatios. El costo mensual del uso pues de estos bombillos en esta área estaría arrojando 2.024 pesos mensuales. Pero si esto lo multiplicamos anual, estaríamos pagando 242.285 pesos, que es relativamente menor a lo que estaríamos pagando si el lugar tuviera una pintura más oscura. La fábrica de elaboración de papel y cartón, con un área de 10 por 10 metros, estaríamos diciendo
que para la fábrica de elaboración de papel y cartón con dimensiones anteriormente dichas, se necesita diseñar la iluminación donde el cliente sugirió bombillos infrarrojos. Entonces, la relación de la cavidad del local es 3.5, que en la tabla de relaciones de la cavidad encontramos pues que es 3 y 4 para 3 y 4. Entonces pues lo que hacemos es que interpolamos porque nos da valores de 3 para 3 y 4 para 4, pero el valor que necesitamos es 3.5. Y a lo que interpolamos nos vuelve a dar 3.5. Entonces, el nivel de refractancia del color verde oscuro es del 10% para el techo y pared. Se lo relaciona en la tabla, la interpolamos y nos arroja un valor del 4.5%. Encontramos el flujo luminoso de la fábrica, que son pues 300 luxes. Y decimos que el flujo luminoso para un área de 100 metros cuadrados con un porcentaje del 4.5%, el flujo luminoso es de 666.667 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido del local sucio. El flujo luminoso corregido es de 995.025 lúmenes. Y el tipo de bombillas son fluorescentes de 135 watts. Lúmenes reales serán los 135 watts por 70, que nos da un valor de 9.450 lúmenes. El número de luminarias serían 105 para 100 metros cuadrados. El consumo en watts sería por los 135 watts que consume el bombillo, estaríamos diciendo que son 14.175 watts. ¿Cada cuánto se coloca la lámpara? Bueno, pues decimos que son, aquí tengo un error, son 105, control Z, 105 para 100 metros cuadrados. Estaríamos hablando de que aproximadamente, aunque es menor, o sea, no alcanza a ser un metro cuadrado, estaríamos poniendo una lámpara por metro cuadrado. El consumo de watts pues son 14.175 más un 20% por pérdida. Estaríamos diciendo que son 16.875 watts. Y es decir, 16.875 kilovatios. Que para el costo, que para un valor de kilovatio de 963 pesos, estaríamos hablando de un costo mensual de 16.265 pesos mensuales, que si lo multiplicamos anuales, o sea, por los 12 meses, estaríamos pagando 195.180 pesos. Si el nivel de refractancia fuera un color más claro, por ejemplo, un blanco o un color más claro, en este sentido estaremos hablando de un nivel de refractancia para un color más bien crema del 70%. Para el techo y pared se lo relaciona en la tabla y nos arroja un 50%. Entonces encontramos el flujo luminoso del supermercado de 500 luxes de exactamente 60.000 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido del local sucio y decimos que el flujo luminoso corregido son de 133.660 lúmenes. El tipo de bombillas pues son fluorescentes de 135 watts. Lúmenes reales, estaríamos diciendo que los 135 por 70, 9.450 lúmenes. Unas luminarias, el número de luminarias serían 14. El consumo en watts sería los 14 por los 135 watts que tiene cada bombillo. Y decimos que tocaría colocar para 100 metros cuadrados serían 14 luminarias. Le estaríamos diciendo que cada 7 metros cuadrados vamos a colocar una lámpara. Entonces el consumo en watts pues son 1.890 watts para más un 20%. Estaríamos diciendo que se van a colocar 2.268 watts, es decir, 2.3 kilovatios. El costo del kilovatio son 963 por los 2.3 kilovatios. Estaríamos pagando un costo mensual de 2.216.8 pesos, que si lo multiplicamos por los 12 meses,
Qué pena interrumpirte. ¿Será que te puedes devolver un poquitico porque se fue el internet? Se te fue el internet y se interrumpió un poquito. Un corto. Mm, dame un Yo chin. creo que unos... No sé cómo parar la grabación porque yo acá igual estaba grabando. O continúa, continúa. Pero Continúa. entonces se va con este diálogo. Retrocede unos 4 renglones atrás y continúa, que no fue mucho. Bueno, entonces decimos que el consumo en watts serían 14. Entonces decimos que 14 por 135, que son los watts de cada bombillo, el consumo en watts sería 1890 watts. Eh, ¿Cada cuánto se coloca pues el techo? Decimos que para 100 metros cuadrados necesitamos 14 bombillos, es decir, más o menos cada 7 metros cuadrados un bombillo. El consumo en watts sería 1890 más el 20% por pérdida de transporte o distancia. Estaríamos diciendo que vamos a necesitar 2268 watts. Es igual a 2.3 kilovatios. El costo del kilovatio mensual está a 963.85 pesos. Por los 2.3 kilovatios estaríamos pagando mensualmente 2.216.8 pesos. Pero si lo multiplicamos por los 12 meses, estaríamos hablando de 26.062, que sería pues mucho menor al costo que si tuviéramos colores oscuros en la pared. Entonces, para una sala de trabajo muy fino, con calibración e inspección de partes pequeñas muy complejas, con área de 10 por 5 metros, con 3 metros de altura, estaríamos hablando pues de diseñar la iluminación, donde el cliente sugiere lámparas LED de 150 watts. Entonces, la relación de la cavidad local nos arroja 4.5, que esto lo relacionamos con la tabla de relaciones de cavidad y encontramos valores de 3.2 y 4.5 para 4.0 y 5. Entonces, lo que hacemos es que interpolamos y encontramos un valor de 3.85. El nivel de reflectancia color rojo oscuro, 10% para el techo y pared, se lo relaciona en la tabla y nos arroja el 4%. Esto encontramos pues en el flujo luminoso, donde necesitamos para este lugar, para este trabajo, necesitamos 500 luxes por los 50 metros cuadrados y, 4% de la tabla de reflectancia. Decimos que el flujo luminoso es de 1.875.000 lúmenes. El flujo luminoso corregido para un lugar pues limpio encontraríamos que es 2.343.750 lúmenes. Tipo de lámparas LED de 150 watts. Lúmenes reales en watts, estaríamos diciendo pues que son los 150 por los 70 y nos arrojaría 10.500. El número de luminarias, estaríamos hablando pues del flujo luminoso corregido sobre los lúmenes reales y nos arrojan 223 luminarias. El consumo en watts, estaríamos diciendo que son los 223 luminarias por 150, que es la capacidad del bombillo, por un consumo en watts de 33.450. ¿Cada cuánto se coloca en el techo la lámpara? Bueno, pues decimos que para 50 metros cuadrados necesitamos 223. O sea que cada 22 centímetros cuadrados tenemos que poner una lámpara. El consumo en watts serían 33.450 por el 20% que se le aumenta por pérdida de transporte. Estaríamos diciendo que necesitamos 40.140 watts, que es decir, 40.140 kilovatios, que para un costo de 963 pesos por kilovatio se pagaría mensualmente 38.688.9 pesos mensuales, que por 12 meses se arrojarían 46.464.267. El nivel de reflectancia fuera un color más claro, como un marfil, con un porcentaje del 70% para el techo, y lo relacionamos en la tabla nos arroja el 49%, que nos ayuda pues a encontrar el flujo luminoso. El flujo luminoso para pues este lugar, que necesita 1500 luxes
en un área de 50 metros cuadrados sobre el 49%, el flujo luminoso nos arroja 340.136 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso por ser un lugar limpio y nos arroja 425.170 lúmenes. El flujo luminoso corregido, exactamente 425.170 lúmenes. El tipo de lámparas LED de 150 lúmenes. Decimos que los lúmenes reales son 150 watts por 70 y nos arroja 10.500 lúmenes. El número de luminarias estaríamos diciendo entonces que son 40 luminarias, que nos arroja un consumo en watts de 40 watts por 150 watts que mide cada luminaria. El consumo en watts sería de 6.000 watts. Y cada cuánto se coloca una lámpara en el techo, pues decimos que son 50 metros cuadrados y pues que vamos a colocar 40. Entonces más o menos eso nos va dando por cada 1.25 metros cuadrados una bombilla. El consumo en watts sería de 6.000 watts más un 20% por pérdida de transporte. Decimos que son 6.000 por el 20% y esto luego se lo sumamos, sería igual a 7.200 watts, que equivalen a 7.2 kilovatios. El costo mensual sería 6.939.7 pesos mensuales, que por 12 meses serían 83.276, que realmente sale mucho más económico. En una sala para vestidores y baños de 14 metros de largo por 5 metros de ancho, con una altura de 4 metros, decimos que pues el cliente pues sugirió pues que el diseño de la iluminación sea con lámparas LED de 120. Entonces la relación de la cavidad local es igual a 4.5, que en la tabla pues la relacionamos, y nos arroja 3.2 y 4.5 para valores de 4 y 5, pero necesitamos 4.5. Entonces interpolamos y interpolando nos arroja un valor de 3.65. El nivel de reflectancia de color magenta oscuro, que es este, entonces decimos que es el 10% para el techo y pared, y se lo relaciona en la tabla, pues nos arroja el valor del 4%. El flujo luminoso, pues para estos vestidores necesitamos 150 luxes con 75 metros cuadrados de área sobre el 4%. Es decir, el flujo luminoso nos arroja un valor de 281.250 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido por un lugar sucio. Decimos que es de 419.776 lúmenes. El tipo de lámparas LED de 120, entonces decimos que los lúmenes reales es igual a 8.400 lúmenes. Es decir, el número de luminarias ahora que vamos a necesitar es el flujo luminoso corregido sobre los números reales, que nos arroja un valor de 50. El número de luminarias, pues decimos que son 50, pero cada bombillo necesita 120 watts, es decir, que el consumo en watts sería de 6.000. Y cada cuánto vamos a poner una bombilla para un área de 72 metros cuadrados, y tenemos que vamos a poner 50 bombillas. Es decir, que cada metro y medio cuadrado vamos a poner una bombilla. El consumo en watts será de 6.000 más un 20% por pérdida de transporte. Es decir, que necesitaríamos 7.2 kilovatios, que al valor de kilovatio de energía está a 963.85, es decir que mensualmente pagaríamos 6.939, pero si lo multiplicamos por los 12 meses pagaríamos 83.276, que en realidad es un poco económico, pero esperemos a ver qué pasa si lo que hacemos es que cambiamos el color por un color más claro, como un blanco mate del 80%, es decir que esto en la tabla lo encontraríamos como el 63% relacionándolo con el valor anterior. Entonces encontramos que el flujo luminoso, cambiándole el color del sitio, serían 50 luxes, es decir, 500 luxes, es decir,
150 luxes, es decir, que el flujo luminoso de 150 luxes por 75 metros cuadrados sobre 63%. El flujo luminoso nos arroja un valor de 17.857 lúmenes. Encontramos el flujo luminoso corregido del local sucio y decimos que el flujo luminoso corregido es de 26.652 lúmenes. El tipo de lámparas LED de 120 watts. Los lúmenes reales es igual a los 120 por 70, que nos arroja 8400. El número de luminarias sería igual a 3. El consumo en watts sería de 3 watts por 120, es igual a 360 watts. Y cada cuánto pues vamos a colocar una lámpara. Decimos que para 75 metros cuadrados necesitamos 3. Es decir, que cada 25 metros cuadrados vamos a poner una lámpara. El consumo en watts es igual a 360 por el 20%, que se lo vamos a sumar debido a pues que se va perdiendo la capacidad por pérdida en transporte y distancia. Entonces decimos que vamos a necesitar 432 watts, es igual a 0.432 kilovatios, o sea, no alcanza a ser 1. Entonces vamos a tener un costo por kilovatio de 963, pero como no alcanza a ser 1, vamos a pagar mensualmente 416 pesos, que anual, o sea, por 12 meses van a ser 5.000. Listo. Para el siguiente ejercicio, un salón de clases, tenemos las dimensiones de 14 metros por 10 metros y una altura de 5 metros. Para diseñar, el cliente sugirió lámparas de 100 vatios y tenemos el factor de la relación de 4.28, que en la tabla de la cavidad sería 6. Este es el color es verde oscuro. Para este color tenemos un 10% de techo y pared, lo que relaciona la tabla nos arroja un 8%, que es 0.08, donde encontramos el flujo luminoso. Ahí sería de 87.000, de 875.000 lúmenes. Y el flujo luminoso aquí corregido sería de 130.590, perdón, 1.030.597, 1.305.970.14 lúmenes. El tipo de lámparas es LED de 100 watts. El lúmenes reales tenemos un 7.000. El lúmenes aquí sería 100 por 70, serían 7.000 lúmenes. Tenemos el número de luminarias, nos dieron un total de 125, ya porque este salón es verde oscuro. Tenemos un consumo de watts de 12.500, donde se coloca en el techo aproximadamente de 1.12 metros, cada luminaria se coloca 1.12 metros cuadrados. Y el consumo de watts es de 12.500, más un 20% de pérdida de transporte de distancia, que esto da un valor de 2.500. Y serían sumados con los 12.500, serían 15.000 watts y 15 kilovatios. El costo mensual, mensual y anual. Del costo mensual, multiplicamos los 15 kilovatios con 963.85, sería el valor del valor del kilovatio. Eso nos daría 14.457.75 valor mensual. Y ese valor mensual lo multiplicamos por 12, que nos da 173.493 al año. También si el nivel de refractancia fuera de un color más claro, como blanco hueso, en el techo y pared, la iluminación cambiaría de esta manera. O sea, el nivel de refractancia blanco hueso es 80% para techo y pared, y si lo relaciona en la tabla sería un 63%, 0.63, donde encontramos el flujo luminoso, perdón, aquí del salón, sería 500 luxes, que esto nos daría un valor de y nos daría un valor de
111.111.1 lumens, donde encontramos el flujo luminoso corregido sería de un valor de 165.837.4 lumens, donde el tipo de lámpara es LED de 100 watts, donde tenemos los watts por los 70 nos darían 7.000 lumens. Aquí tenemos, para el número de luminarias que necesitaríamos 23 nomás. El consumo de watts tendríamos que sería de 2.300, donde se coloca en el techo aquí sería de 6 metros cuadrados. Y el consumo de watts tenemos 2.300 más un 20% de pérdida por transporte o distancia. Este 20% sería de 460 y 460 más serían, qué pena, aquí serían 2.300, 2.300, 2.300. Esto nos daría 2.300, eso nos daría 2.760. Aquí tengo que corregir esto. 2.760. Esto sería un valor de, bueno, 2.760. Esto serían 2.76 kilovatios. Bueno, en este caso tengo que volver a corregir estos valores. Esos 2.76 kilovatios. Y estos valores, 2.76, tendríamos 2.76 por el valor de que sería 963.85. Eso nos daría un costo de 2.660.22, 2.660.22 el costo mensual. Y este costo mensual multiplicado por los 12 meses nos darían 31.922.7 el valor mensual. Continuando, el siguiente ejercicio, tenemos que para una sala de trabajo de impresión y encuadernación de libros, la reproducción de color e impresión con dimensiones anteriormente dichas de 14 por 5 metros de ancho por 3 metros de alto, donde se necesita diseñar la iluminación y el cliente sugiere lámparas LED de 150 watts. Tenemos la relación de la cavidad, sería 4. Encontrado en la tabla, su relación es 5. Entonces, con el nivel de refractancia del color rojo, de rojo vaya oscuro es del 10% para techo y pared. Y se relaciona en la tabla que nos arroja el 4%, 0.04. Y donde encontramos que impresión en encuadernación de libros, el color es de 1500 lux. Este flujo luminoso nos da un valor de 2.625.000 lúmenes, donde encontramos el flujo luminoso corregido. Si el local pues se llega a estar sucio y todo, es de 3.281.250 lúmenes. El tipo de lámpara, dijimos anteriormente que era LED de 150 watts, donde tenemos los 150 watts por 70, eso da 10.500 lúmenes. Este valor dividido con los 3.281.250 lúmenes nos da el número de luminarias, serían 312. Estas 312 multiplicadas por los 150 watts nos daría un total de consumo de 46.800 watts, donde necesitaríamos colocar en este área
en el techo, la lámpara sería en un área de 22 centímetros para tener buena iluminación. Bueno, si tenemos este número de watts más una 20% de pérdida por transporte o distancia, esto nos daría 9360. Si esto sería un total de 56.160 watts, sería en kilovatios, sería 56.16 kilovatios. Si encontramos que en el recibo el costo del kilovatio es de 963.85, esto multiplicado por los 56.16 kilovatios, tenemos un costo mensual de 54.129.8 con un valor anual de 649.557.7. Y de ese mismo salón, de ese mismo área, tenemos que el color sea un poco más claro, color crema claro en el techo y en la pared. La iluminación cambiaría de esta manera. Tenemos el color crema claro 70% para techo y pared. Se lo relaciona con la tabla de 48%, 0.48. Esto encontramos un flujo luminoso de 1500 luxes, donde nos daría un flujo luminoso de 218.750 lúmenes. Esto también, si el local estuviera sucio, tendríamos un total de 273.437 lúmenes. eh, Perdón. Las lámparas, aquí como dijimos anteriormente, lámparas LED de 150 watts. Y entonces aquí nos daría los 150 watts por 70, 150 por 70. Eso nos daría, qué pena, aquí tengo un pequeñito error otra vez. Aquí nos daría 10.500 lúmenes. Aquí ya lo corregí acá abajo, aclaro, 10.500. Este, aquí serían los 10.500 sobre 218.750 lúmenes. Todo nos daría un total de luminarias, serían 20. El consumo sería de 3.000 watts, donde se colocan en el área de 70 metros cuadrados, 3.5 acá 3.5 metros cuadrados, donde se necesitarían las 20 lámparas. El consumo sería de pues los 3.000 watts más un 20% de pérdida serían 600 watts, multiplicado, sumado con los 3.000 watts serían de 3.600 watts. Eso sería igual a 3.6 kilovatios. Y tenemos un consumo mensual sería de 3.469.86, y un consumo anual sería de 41.638.32. Aquí vemos un ahorro alto. En el siguiente ejercicio tenemos un área de 10 por 10 por una altura de 4 metros de una industria textil, donde para la fábrica para el rompimiento de la paca, cardado, hilado tenemos con las dimensiones anteriores dichas, se necesita diseñar la iluminación, donde el cliente sugirió lámparas de descarga de metal de halógeno de 250 watts. Esto tenemos que la relación de la cavidad es 4. Encontramos que en la tabla 4 pues igual a 4. Entonces, donde tenemos encontrado ahí el color morado oscuro, un 30%, para techo y pared, lo que relacionamos en la tabla nos arroja un 14%, 0.14. Encontramos flujo luminoso de la fábrica de la elaboración de papel con 300 luxes. 300 luxes multiplicado por el área, que son 100 metros cuadrados, 0.14, que es lo que nos arrojó la tabla. Tenemos un total de flujo luminoso de 214.285.7 lúmenes.
encontrados este flujo corregido, tenemos que es de 319.829.4 lúmenes. El tipo de bombillas fluorescentes desde 135 watts, donde tenemos los lúmenes reales serían de 9.450 lúmenes. Esto nos arrojaría un total de luminarias de 34. Estas 34 multiplicadas por los 135 watts nos daría 4.590 watts, donde se colocarían las lámparas, tendría una relación de 2.9 metros cuadrados. Las 34 lámparas en el área de 100 metros cuadrados. El consumo de watts serían de 4.590 más un 20% que se pueda ocasionar por pérdida de distancia. Esto nos da un valor de 918, que en total sería 5.508 watts y 5,508 kilovatios. El costo mensual sería de 5.308,89 y el costo anual sería de 63.706. Y si el nivel de refractaria se cambiara a un color más claro, como crema claro, en techo y pared, la iluminación cambiaría de esta manera. El nivel de reflectancia del color claro de 70%, techo y pared se relaciona en la tabla al 50%, 0.50. Encontramos un flujo luminoso que es de 300 luxes. Tendríamos un flujo luminoso de 6.000 lúmenes. El, el flujo luminoso corregido tendríamos sería de 133.660 lúmenes para un tipo de bombilla de 135 watts. Lúmenes reales, ahí tendríamos de 9.450 lúmenes. Esto nos daría un valor total del número de bombillas que necesitaríamos para tener una iluminación adecuada, sería de 14. El consumo, bueno, aquí tendríamos un consumo de 1.890 watts, que se relaciona aquí con el área, tendríamos que serían en 7 metros cuadrados, se necesitaría una bombilla para alumbrar 7 metros cuadrados. El consumo de watts sería de 1.890 más un 20% de pérdida, que eso es igual a 378, y ese 378 más los watts serían 2.268 watts, que en kilovatios sería 2.3 kilovatios. El costo del kilovatio tenemos que son 963,85. Esto multiplicado por los 2.3 kilovatios nos da un costo mensual de 2.216,8. Y esto multiplicado por los 12 meses anual sería de 26.602. Bueno, para el siguiente taller tenemos un taller de mecánica y de ajuste, donde el maquinado y trabajado fino en banco, máquinas automáticas finas e inspección y ensayos de dimensiones con las dimensiones anteriormente dichas, que son 20, 5 y 5 metros de altura. En donde se necesita diseñar la iluminación, el cliente sugirió lámparas de 120 watts. La relación de la cavidad, tenemos un resultado de 6.2. Esto encontramos en la tabla que es de 8. El nivel de refractancia del color azul es un 30% para el techo y pared. Lo que se relaciona en la tabla es 0.3. Tenemos también el flujo luminoso, es de 750 luces. Esto nos daría un flujo luminoso de 250.000 lúmenes. Tenemos el flujo corregido con un valor de 373.134,3 lúmenes. El tipo de lámparas, como se mencionó anteriormente, son LED de 120 watts. Esto nos da un valor de 8.400 lúmenes. Y esto
nos daría que el número de luminarias que necesitamos para tener una iluminación adecuada es de 44. Esas 44 multiplicadas por los 120 watts, eso nos daría un total de 120 watts. Bueno, necesitaríamos 2.3 metros cuadrados cada lámpara, eso nos alograría, y el consumo igual sería de 5.280 más un 20% de pérdida. Eso sería 1.056, donde tenemos un total de 6.336 watts, que en kilovatios es 6.336, 6.336, con un costo mensual de 6.106.95 pesos y un costo anual de 73.283.44 pesos. Si este mismo caso tenemos que fuera un color más claro, por lo menos un claro, un marfil en el techo y pared, la iluminación cambiaría de esta manera. Nivel de reflectancia, color blanco, ponemos un color blanco 70% en techo y pared, lo que relaciona, lo que relaciona sería una relación del 50%, 0.50. Encontramos un flujo luminoso de 150 luces. Esto nos daría el flujo luminoso de 111.940.2 lúmenes, que nos daría un total de flujo luminoso corregido de 167.074.9 lúmenes, con un tipo de lámparas, como se mencionó anteriormente, LED de 120 watts. Eso nos daría un total de 8.400 lúmenes, que para el número de luminarias necesitaríamos 19. Eh, 19 luminarias por 120 watts, eso nos daría un consumo de 2.280 watts, donde se colocarían en el techo las lámparas. Necesitaríamos una lámpara por cada 5.2 metros cuadrados. Un, un consumo, el consumo de watts es 2.280 watts. Oscar. Entonces decimos que el consumo en watts serían 280 más el 20%, estaría siendo Igual a igual a 2.736 kilovatios, ajá. Bueno, un costo tenemos de mensual de 2.637.909 y un costo anual de 31.645.12. Entonces aquí vemos un ahorro sustancial. En el siguiente ejercicio encontramos que el trabajo en hierro y acero. Bueno, para las plataformas de control e inspección, tenemos las anteriores dimensiones, que son 10 metros por 10 metros por 2 metros de altura. Se necesita diseñar la iluminación donde el cliente sugiere que la lámpara. Bueno, el cliente sugiere que lámparas fluorescentes de 100 watts. Es decir, que la relación de la cavidad local, mientras mi compañero... Es café oscuro con un 10% para techo y pared. Esto se relaciona en Un la segundo, tabla. compa, que es que se te fue el internet, y entonces decimos, quedaste en la relación de la cavidad local. Qué pena, es que se fue, tenemos fallas en el internet por la lluvia, pero entonces fortuitamente mi compañero les continúa explicando. Listo, entonces tenemos que la relación de la cavidad dio 2 y en la tabla encontramos 2 igual a 2, entonces esa es la relación que encontramos. Como el nivel de refractancia del color café oscuro es 10% para el techo y pared, entonces esto es el 6%, 0.06, donde encontramos el flujo luminoso sería de 500 luces y tenemos un flujo luminoso de 833.333.3 lúmenes. El flujo corregido sería de
un total de 1.243.781.05 lúmenes. El tipo de lámpara, como se mencionó anteriormente, era lámparas fluorescentes de 100 watts, donde tenemos que 100 watts por 70 nos daría 7.000 lúmenes. Este en valor nos daría un número de luminarias de 17 para un consumo en watts sería de 1.700. Necesitaríamos para 5.8 metros cuadrados una luminaria. Entonces ese sería el valor. El consumo en watts nos sería 1.700 más un 20% de pérdida, que eso sería igual a 340. Y esto sumado con el 1.700 nos daría 2.040 watts. Y eso sería igual a 2.04 kilovatios. Tenemos un costo mensual de 1.966 y un costo anual de 23.595.048 pesos. Si el nivel de reflectancia fuera un color más claro, por lo menos un blanco en el techo y la pared, esto cambiaría. Tendríamos un blanco mate, por ejemplo, sería de 82%, 0.82 que encontramos en la tabla. Flujo luminoso de 500 luces. Tenemos, esto sería igual a flujo luminoso sería igual a 60.975.6 lúmenes, donde tenemos el flujo corregido con un valor de 91.008.35 lúmenes. Lámparas fluorescentes, aquí tenemos un valor que dijimos que era de 100 watts, eso sería 7.000 lúmenes. Y eso nos daría un total de luminarias 13. Este consumo sería de 1.300 watts, donde necesitaríamos una lámpara por cada 7.7 metros cuadrados. El consumo sería pues los 1.300 más un 20% por pérdida de transporte y distancias, nos daría un total de 260. Esto sumado por más los 1.300 nos da 1.560 watts, y esto es igual a 1,56 kilovatios, donde tenemos un costo mensual de 1.503 y un costo anual de 18.043.27. Con estos ejercicios relacionamos que entre las paredes y el techo tengan un color claro. Tenemos un bajo consumo de energía, de un consumo en kilovatio, y esto nos ahorra unos pesos nos ahorra unos pesos. Tenemos un ahorro sustancial en cada ejercicio, cambiando el color de más claro, de oscuro a claro. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. En realidad, pues tuvimos varias fallas por el internet. Espero nos entiendan. Un video de la vida real.